Saludos, saludos, bienvenidos nuevamente a Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau y les doy la bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí y aquí muy feliz como muchas veces, pero hoy más feliz que otros días porque vuelve nuestra compañera o mi compañera Judy García, que es la coordinadora de la Fundación SM. Judy, bienvenida otra vez. Saludos, Mari, encantadísima de estar contigo y con ustedes. Qué bueno, porque hoy vamos a hablar de algo de gran importancia. Y de gran importancia no solo para Puerto Rico, por el tema de la educación ciertamente nos interesa a todos en la isla, pero la educación es, sin la educación, ¿qué hace la humanidad? No solamente los pueblos, ¿qué hace la humanidad? Así es. Y Judy, pues cuéntanos, ¿qué nos vienes a decir hoy? Pues hoy vengo a contarles de una iniciativa mundial de la UNESCO llamada Los Futuros de la Educación. Hace unos 2 años se iniciaron unas conversaciones en las que participaron cerca de 1 millón de personas de todas partes del mundo, desde padres y madres de familia hasta figuras del campo educativo, del campo gubernamental. Estamos hablando de todos los rincones, desde Etiopía, Ghana, Alemania, América del Sur, América del Norte, los Emiratos Árabes. Se reunieron como iniciativa de la UNESCO precisamente para buscar un modo de entablar unas conversaciones que permitieran reflexionar sobre cómo se encuentra la educación hoy, todos los cambios que hemos experimentado y de cara a una educación futura. Ellos se han planteado 2050, pero probablemente llegue un poquito más allá. ¿Cómo podemos entre todos transformar esa educación que sabemos que es una herramienta fundamental para mucho de lo que se propone precisamente la UNESCO? Y el 2050 estamos en el 2022. Faltan pues 23 años más o menos por ahí. No sé, no es tanto lo que falta. Es menos lo que falta de lo que pensamos. Usualmente la UNESCO se plantea términos de tiempo para lograr cambios. Y lo interesante de este último proyecto sobre la educación de la UNESCO, que ha tenido varios en el tiempo, es que fue también una multitud de gente y la virtualidad permitió que tantas personas por primera vez participaran en la producción de un documento que sienta las bases para lo que vamos a trabajar en la educación en el presente. Se llama, una de las frases del título es Los futuros de la educación, pero estamos en ese tiempo. Y también escuché una vez por casualidad una entrevista en la que algunas de las personas que estuvieron en el proyecto, los líderes del proyecto, los líderes que eran personalidades de la educación, comentaron que les pilló la pandemia, que algunas de las reuniones que ellos iban a tener ya para comparar la información que habían recogido a través del mundo iban a ser presenciales. Y luego entonces ellos mismos se vieron como el resto de la gente que tuvo que estar virtual y tuvieron que llegar a las conclusiones y al final redactar el informe de esa forma. Súper interesante. Así que pasaron también la experiencia que pasaron los maestros y los educadores y los niños durante el tiempo de la pandemia en el distanciamiento. Sin embargo, el resultado es maravilloso. Cuéntanos un poquito más de eso. Ha sido una experiencia realmente emocionante, de un impacto real. Iniciaron con unas conversaciones. Realmente todo comenzó con este deseo. Sabemos que la UNESCO, pues, su objetivo fundamental es trabajar para erradicar la pobreza, para lograr una mayor justicia social, pero es un líder educativo. De manera que cuando se inician estas conversaciones que yo me he imaginado muchísimas veces, ¿verdad? Porque sabemos que hay una multiculturalidad y que está el idioma y se necesitaron intérpretes y mucho trabajo. Pero luego de 2 años de toda esa recopilación, de esa participación abierta, es que entonces se pasa a la fase de la redacción del informe. Uh-huh. Así que este informe
de los futuros de la educación, en el cual la Fundación SM pues ha sido seleccionada para sumarse a la divulgación. Hemos sido seleccionados por la UNESCO como una entidad que por nuestra relación y nuestros más de 40 años de trabajo en pro de la educación y de la cultura, pues ellos entienden que estamos cercanos a las comunidades, cercanos a la escuela, y Fundación SM alrededor de todos los países estamos divulgando precisamente este informe. El informe tiene, hay un informe, digamos que amplio, pero además del informe amplio se trabajó con un resumen. Con un resumen. Un resumen que puede llegar a los docentes, que puede llegar a los centros comunitarios, donde se destacan cuáles son algunos de los aspectos en los que va a trabajar este grupo inmenso para transformar una educación tradicional que ya sabemos que hace mucho pues no está respondiendo realmente a las necesidades de la mayor parte de los estudiantes, y sobre todo los estudiantes de unas, digamos que de una clase social desventajada, ¿verdad? Comunidades mucho más vulnerables que son las que se ven más afectadas. Es interesante que haya sido la fundación, y cuando hablamos de la Fundación SM en Puerto Rico se nos conoce mucho, se asocia normalmente SM, que es un brazo de la fundación, con la materia de español, pero el informe está publicado en inglés y en portugués, con la idea de que se pueda diseminar a la mayor parte de los países, en el caso de Latinoamérica y obviamente de América, al ser publicado en inglés también. No sé, en el caso de otros idiomas, quién estaría ayudando a la UNESCO para diseminar el impreso, porque como bien dices, el informe completo está en los sitios de la UNESCO en la web, y aparece en todos los idiomas, porque cada vez que la UNESCO, que es una organización internacional, un brazo de las Naciones Unidas, tiene 75 años de fundada. Me estaba repasando la historia de la UNESCO, que es algo que uno lee y luego se le olvida. Y su enfoque es trabajar con la educación, las ciencias y la cultura. Así que siempre está velando por la niñez, como tú dijiste, pero tienen la obligación como organización mundial de hacer llegar toda su investigación, no solo en el área de la educación. Hablamos de la ciencia, hablamos del medio ambiente, que entrando a la página de la UNESCO me llamó muchísimo la atención también que la primera imagen que aparece es sobre medio ambiente. Así de importante va a ser ahora dentro de la educación cómo el ser humano se relaciona con el medio ambiente, que es algo que no estaba tan claro antes en los documentos, pero si no atendemos ese medio ambiente, pues estamos como si estuviéramos hablando en el medio de la nada. Claro, nos negamos nuestro futuro. Nos negamos nuestro futuro. Quería conversar también, porque decirlo ahora y recordarlo al final, que la fundación va a tener un acto el próximo 27. O sea, estamos saliendo al aire hoy lunes 24 y ya el miércoles, ¿verdad? Vamos a tener la fundación un acto. Comunica eso para que estén pendientes. Pues vamos a participar del lanzamiento iberoamericano de los futuros de la educación. Ya se han venido dando diferentes instancias, países como pues Chile, en México, en Madrid. Aquí en Puerto Rico ya hemos comenzado a tocar puertas en distintos colegios con los directores, más bien contándoles, ese es nuestro primer paso, contándoles de esta iniciativa, invitándoles a participar, porque inicialmente, Mari, es una reflexión. Inicialmente es una reflexión porque todos sabemos que las escuelas pues se rigen por un currículo, se rigen por unos programas, y los cambios no se dan de la noche a la mañana. De manera que los invitamos a conectarse. Pueden encontrar información en la página de SM. También pueden encontrarla en los futuros de la educación.org, y es el lanzamiento iberoamericano. Para Puerto Rico ese lanzamiento en línea va a ser a la 1 de la tarde. Y les pedimos pues que entren, que se registren y que nos acompañen, porque ciertamente es una información que es valiosísima para docentes, para directores, para líderes educativos y para todos aquellos que entendamos que la educación sí es una herramienta real para cortar las brechas sociales, para cortar las brechas económicas
Ese es el legado que le podemos hacer, ¿verdad? A nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos e incluso a la humanidad. A la humanidad. Me gusta muchísimo eso que comentabas de cómo se ha presentado este informe en distintos idiomas. Y uno de los aspectos que quiere trabajar precisamente la UNESCO dentro de este informe es la multiculturalidad. Ujú. Hay una realidad. Antes hablábamos de ese nacionalismo, no es que ahora no lo hagamos, pero somos ciudadanos del mundo. Y como ciudadanos del mundo tenemos que insertarnos precisamente dentro de este espacio que nos toca a todos proteger. Estamos juntos en este espacio, no hay quien nos lo despinte. Aunque pensemos que estamos en la virtualidad y uno está aquí y otro está allá, eso, perdón la palabra, es embuste. Estamos en el mismo lugar, es el mismo planeta. Compartimos los distintos climas, pero las crisis del medio ambiente cada vez se están sintiendo más parecidas de un lugar a otro. Y entonces nuestra respuesta a ese medio ambiente pues tiene que ser de que estamos juntos, ¿verdad? Y comentábamos ahorita cuántas veces aparece la palabra juntos en un resumen que es de los que entregamos en las escuelas. Hicimos varias visitas a escuelas privadas y se hará también en la escuela pública definitivamente. Y a comunidades. Extendiendo ciertamente a comunidades, gracias, es cierto. Algunos de ustedes ya tienen en sus manos este díptico, que es que le llamamos, ¿verdad? Donde hay también un esquema que resume lo que es el contenido o los puntos importantes de este. Quiero leer el título completo de este informe. Los futuros de la educación, aprender a transformar, aprender a cuidar. Pero bien grande en la portada del libro y la distribución de nuestros materiales que hemos hecho muy rigurosamente según lo que nos pidió y especificó la UNESCO, porque no es la Fundación SM, nosotros estamos apoyando a la UNESCO. Bien grande en la portada del resumen del informe aparece la siguiente frase: reimaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato social para la educación. Implica una alianza, un acuerdo y un trabajar en el tiempo, pero el 2050 está ahí al lado. O sea, hay que empezar ya. Significa una colaboración. Una colaboración mundial. Significa una colaboración, significa un cambio en la visión, significa una reflexión. Significa entender que las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, pero cada acto individual, los que hacemos en nuestros distintos espacios geográficos, millones de actos individuales, sí logran un impacto colectivo, que es lo que pretende la UNESCO, y ya hemos visto que sí, que lo ha logrado. Se han sumado muchísimos más. Y sabemos que Puerto Rico pues no va a ser la excepción. Ahí vamos a estar también. Ahí vamos a estar. Los pequeños grandes cambios hacen los grandes cambios. Bueno, mira, yo aquí quería leerles básicamente, porque no lo puedo decir en mis propias palabras, es mejor leerlo. Las propuestas para transformar la educación incluyen estos puntos: la pedagogía, o sea, la forma en que enseñamos, y la evaluación. Me interesó mucho que al final menciona la evaluación. El currículo incluye algo que cuando lo leí, no sé, me impactó. Comprensión ecológica. Por eso he estado mencionando tanto el ambiente. Comprensión ecológica. Cuando hablamos de la comprensión, casi siempre hablamos de la comprensión de los conceptos, de los contenidos, de la comprensión de lo que leemos. Entender dónde vivimos es la comprensión ecológica. Los docentes, esto también me dio en el centro del pecho, que los docentes no son transmisores de contenido nada más, sino productores de conocimiento. Y en docentes puedes añadir también, se está trabajando mucho con la colaboración. El docente necesita tener esos espacios de contacto con otros docentes. Así lo dice, sí. Respaldar la autonomía, pero los equipos docentes. Sí.
Y entonces en ese sentido, lo que le llaman el team teaching, por ejemplo, hay una serie de estrategias que ya nosotros conocemos y es ponerlas en función con respecto a lo que plantea este informe, que nada más y nada menos contempla las opiniones no de los grandes nombres de la pedagogía, sino lo que tú decías ahorita, que recoge lo que la gente dijo, más de 1 millón de personas, sí. Y no solo docentes, porque fueron familias también. Habla de las escuelas y termina cuando habla de las escuelas que trabajen juntas, que no nos veamos como centros aparte, sino que nos proyectemos que si el que está cerquita de nosotros puede tener un proyecto que nos ayuda, o incluso un docente que quiere venir a enseñar acá, ese intercambio, lo hacemos. Realmente es una visión de una educación holística e integral. Fíjate que nosotras, y no es que nosotras pertenezcamos a la era de Matusalén. Oye, por favor. No es eso. Pero nosotras venimos somos el producto de una educación tradicional. Y en esa educación tradicional probablemente en su momento esa información que vaciaba el maestro, la información que vaciaba el profesor, era probablemente lo protagónico en ese salón de clase. En el salón de clase, claro. En este momento la información está al alcance de todos con un simple pulsar. Nos hemos percatado nuevamente que hay que ir a la base. Y cuando hablamos de currículos, cuando hablamos de estudiantes, cuando hablamos de docentes, no estamos hablando de información. Estamos hablando de cuidar a la persona. Estamos hablando de entender que cada uno aprende de forma distinta. Estamos hablando de que el maestro solito no logra el impacto que puede lograr con la colaboración, no solo de los profesores que trabajan con él en su entorno, sino de otros, como decías hace un ratito. Y este trabajo, la tecnología, la virtualidad, sí lo ha permitido. Uh-huh. En ese sentido, pues esta transformación educativa también va dirigida a que aprovechemos a maximizar y sobre todo a conectar personas. La tecnología es uno de los puntos que está incluido, y específicamente cómo la tecnología la tenemos que emplear para ayudarnos a la parte de lo que es el ser, el cuidar la persona, el cuidar del otro, el entender que hay niños que tienen unas formas completamente diferentes de aprender. Y pensando en el caso de Puerto Rico en particular, que no es muy distinto al de otros países, hemos visto como todos estos años de pandemia, de huracanes, de temblores y de tantas situaciones que ocurren globalmente, sí representa un impacto adverso en el desarrollo de esos niños, niñas y jóvenes. Y tenemos que creer, tenemos que ser fuentes de esperanza, fuentes de inspiración, y tenemos que actuar. En Puerto Rico sabemos que hay muchísimos niños que probablemente estén en segundo y tercer grado sin el desarrollo de unas destrezas lectoras, sin el desarrollo de unas destrezas de escritura, y no es que eso sea lo importante, es que probablemente esos niños, según van pasando de grado, vayan experimentando lo que es el fracaso. Uh-huh. Probablemente sean estadísticas de desertores escolares. Estamos hablando que la sociedad en general se impacta cuando nosotros no somos responsables de ese cambio educativo necesario. Sí, y que ese cambio educativo realmente ayude a lo que dices. Hablábamos el otro día de las cifras escalofriantes e inimaginables, porque estás refiriéndote a la data en Puerto Rico, o a los datos en Puerto Rico, retrotrayendo de 5 años atrás a María. Pero hay un escándalo que no para, que es lo que nos ha pasado con la pandemia. Y volvemos al medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente y que cada vez las crisis ambientales son más parecidas en un lugar a otro, porque escuchamos de inundaciones si pones las noticias internacionales, las inundaciones de Fiona, a la misma vez se estaban dando inundaciones en Brasil, se estaban dando inundaciones en Europa, en Pakistán han habido unas inundaciones. Es que no podemos ni contar cómo se inundó el país. En Australia. ¿Y qué padecimos juntos? La pandemia.
Entonces, esta conectividad que tenemos ahora por el tránsito humano entre un lugar a otro, esta conectividad que tenemos por el cambio climático, afecta a todos por igual. Y si hablamos de crisis en la lectura o las destrezas del aprovechamiento en Puerto Rico, que lo podemos dar en unas cifras de miles de niños, decenas de miles de niños, cuando vamos al mundial, podemos hablar de 25, 30 millones de estudiantes que tienen un problema grave de aprovechamiento en la lectura y que los va a dejar marcados. Así que los futuros de la educación responden a eso. Por eso habla de comprensión ambiental. O sea, o yo lo interpreto así. Una de las razones por las que habla de comprensión ambiental sería esa. En otro de los puntos decía ecosistema de aprendizaje, ahí mencionaba la conectividad entre todos nosotros y la característica de la palabra desde el propio refraseo del título que leí ahorita, reimaginar juntos nuestros futuros. En el díptico, la palabra juntos se repite por lo menos 6 veces y no se siente parecida. Tú y yo, que somos editoras, cuando estamos editando el trabajo de alguien o escribiendo algo, buscamos sinónimos para no repetir. Evitar la repetición. Evitar la repetición. Pero aquí juntos aparece 6 veces y aparece 6 veces bien puesta. ¿Sabes que eso recoge lo que fueron las conversaciones? Es impresionante y por eso sería buenísimo que todos, pues sí, se motivaran y consiguieran y leyeran, ¿verdad?, el informe que está disponible a través de la página de UNESCO y que vamos a presentar también aquí en Puerto Rico. Pero en esas conversaciones eran básicamente los mismos planteamientos, personas de distintas partes del mundo, y al final los mismos participantes reconocían que sus situaciones eran increíblemente parecidas a las de los demás. Y que la única manera de poder, digamos que, buscar esos caminos para resolverla era precisamente a través de la colaboración. Nosotros somos fieles, y cuando digo nosotros, lo digo con orgullo, pero también con humildad y con agradecimiento. Fundación SM y SM, nosotros sí creemos en la colaboración y sí creemos en las alianzas. Estoy convencida que cuando 2, 3, 4 voces, 2, 3, 4 manos, y mejor si de distintos sectores se unen, lo que logran es de gran impacto. Y Puerto Rico le ha dado cátedra al mundo de lo que significa colaborar juntos. Tú hablabas de los desastres naturales y realmente cuando vivimos una situación difícil, es la ciudadanía. Es el pueblo. Somos los de a pie los que nos tiramos a ayudar. Y esto mismo que nosotros experimentamos es lo que experimenta el mundo. El mundo y el ser humano nos quejamos de las divisiones y de las guerras, pero cuando sentimos al otro, que lo hemos hablado en otros podcasts, cuando nos ponemos en el lugar del otro, eso nos lleva a hacer algo. Es casi imposible quedarte tú parado y ver que desfila frente a ti la desgracia del vecino. En realidad te mueve. Lo humano es moverte a eso. Y hace unos días hablábamos, ¿en qué contexto hablábamos? Hablábamos sobre la educación socioemocional, una conversación en la oficina. Y decíamos que cuando los niños son pequeños, si están en un saloncito de preescolar o un cuido o algo, y uno llora, se cae, le pasa algo, lo natural es que los que están alrededor o el que está más pegado, pues se conmisera. Y dentro de lo que puede, ayuda. Es normalmente el primero que reacciona, probablemente antes que el adulto. Eso se los quitamos con la educación, porque empezamos a establecer las diferencias entre la gente, empezamos a hablar de nacionalismo, de racismo, vamos depositando en nuestros hijos esos prejuicios, pero el ser humano por naturaleza es un ser social, es un ser que vive en comunidad. Y acogedor. Que triunfó, acogedor, y que triunfó, sobrevivió, porque trabajaba juntos, porque trabajaba en equipo. Y aquí se trata de trabajar en un equipo por la humanidad entera, en realidad, y en la medida en que nosotros estemos conectados con los preceptos que guían la educación,
mundial, vamos a estar mirando también a las perspectivas de los otros. También conversábamos ahorita que tú y yo como editoras también, que hemos trabajado guías, yo que he escrito mucho de los documentos para las guías, tomábamos como punto de partida algunos de los documentos de la UNESCO. El Departamento de Educación cita los documentos de la UNESCO dentro de sus currículos. Así que, aunque nos parezca de primera intención que es la primera vez que se habla o se empieza a promocionar un proyecto de la UNESCO como este, es único en el sentido de cómo se hizo. Claro. Pero los maestros han trabajado dentro de los salones de clase con estrategias o bajo filosofía que sigue los preceptos de la UNESCO. Así que mientras más los conozcamos, también vamos a estar afinando esas estrategias, como ahorita hablábamos del team teaching, pero hay muchísimas otras de investigación. Eso de los maestros como productores de contenido me encantó. Y si hacemos ese trabajo en conjunto, vamos a poder producir, ¿por qué no?, contenido nuevo. Entre Así todos, sé que los maestros están bien apurados, lo sé. A lo mejor les suena raro, pero sí, yo creo que se puede. Otro concepto que se trabaja dentro de este informe es el concepto de las escuelas, no como centros educativos de formación intelectual, sino como los lugares o los espacios que cuidan. Uh-huh. Y cuando hablamos de cuidar, volvemos nuevamente a la importancia extrema que tiene el reconocer y validar la dignidad del otro, los sentimientos del otro. A veces nos enfocamos en la parte teórica. Uh-huh. Nosotros somos docentes de formación y el campo pedagógico es un campo maravilloso, pero muchas veces tenemos que hacer un alto. Los contenidos están aquí y probablemente ahí se van a quedar, pero el niño que recibe un impacto positivo, el niño al que alguien le transforma, un adulto le puede transformar la vida, es aquel que lo escucha en el momento en el que lo necesita, es aquel que le dice, en este momento no puedes, pero vamos a intentarlo nuevamente. Estamos hablando de regresar a lo que nos hace seres humanos, sin descuidar toda esa otra aportación que sabemos que esa aportación, ¿verdad?, cognitiva, pues va a estar presente, pero partiendo de las diferencias, partiendo de una educación también especial, porque hay niños talentosísimos y maravillosos que no caen dentro de esa norma que nosotros entendemos que esa es la norma. Yo creo que es una mirada, yo creo que la UNESCO nos está invitando a que tengamos una mirada mucho más humana, mucho más sensible, a que nos sintamos ciudadanos del mundo, a que el docente se sienta no solamente el creador de contenidos, sino el formador, ¿verdad? El orfebre que tiene en sus manos a ese niño o a esa niña. Qué bonito. El que no tenga, digamos, que tener la oportunidad de ir formando, eso es un trabajo maravilloso. Y generalmente, si yo te pregunto, Mari, ¿cuál es la maestra o el maestro que más impactó tu vida? Y mira que hemos tenido mucho y lo hemos hablado. El maestro que nos impacta es el maestro que nos miró a los ojos y que a través de los suyos nos sentimos personas. Sí, así es. El conocimiento, eso llega después. Que nos reconoció como individuo. Sí. Fíjate, es que lo hemos hablado en otros podcasts, lo dije ahorita, reconociendo al otro, actuamos por el bien de todos, en la medida en que nos salimos de nuestra postura, nos ponemos en los zapatos del otro. Y aquí nos pide que hagamos un esfuerzo por el bien común, tanto que mencionamos esa frase del bien común, pero cuando hablamos del bien común es que estamos hablando del bien global. Nos salimos de las fronteras, porque si es un esfuerzo que es de todos por la educación, podemos lograr grandes cambios y enfrentar otra frase que dice aquí, los retos comunes. Cierto. Judy, vamos a volver a decir dónde se va a encontrar los contenidos del informe
Y entonces recordamos un poco la fecha, que aunque escuchen el podcast después del 27, que es cuando se va a dar ese encuentro. Esta semana es 27. Sí, aunque escuchen el podcast después del 27, ¿dónde pueden encontrar esta información para que entonces entren más en contacto? Bueno, quisiera antes comentar que entre las iniciativas que estamos realizando, pues también aquí en Puerto Rico vamos a tener una presentación un poquito, ¿verdad?, más atemperada a lo que es la idiosincrasia nuestra puertorriqueña. Vamos a tener de invitada en un foro nacional que es para escuela católica, pero vamos a tener de invitada a Elisa Guerra, que es una de las redactoras del informe de los futuros de la educación. Y bueno, que probablemente vamos a seguir invitándolos a distintas instancias y acciones en las que puedan conocer un poquito más y acercarse a los futuros de la educación. Gracias por recordárnoslo. Elisa viene a Puerto Rico en diciembre. Sí. Y va a estar con nosotros concretamente en esa actividad, pero estamos pensando hacer otra. Ciertamente vendrá a este podcast ya a hablarnos también ella directamente. Así que no vamos a parar aquí. Cuando tengamos un poquito más de información, si formalizamos algo que sea con otra actividad que pueda ser alrededor del 8 de diciembre, piénsense en esa fecha, pues se los dejaremos saber. Gracias por recordármelo. Es importante la visita de Elisa, tremenda educadora, una mujer bien simpática, bien abierta también. Las conversaciones que hemos tenido con ella, muy entusiasta. Ha sido reconocida como una de las docentes más destacadas de Latinoamérica. Exacto. Es una colaboradora muy cercana de Fundación. Nos ha estado acompañando en varios seminarios, ¿verdad?, de los seminarios de innovación educativa. Así que es una oportunidad maravillosa. Los invitamos nuevamente a conectarse el 27 a la 1 de la tarde. Consiguen la información en la página de SM. Y en Facebook también. En Facebook también aparece. En Facebook de SM, sí. Y sobre el informe, pues en futurosdelaeducación.org, ahí encuentran mucha más información. Igual nos pueden escribir, ¿verdad? Sí. Se pueden comunicar con nosotros a través de consulta y estamos en la mejor disposición de compartir en las escuelas, de llegar a las escuelas. No hay un camino trazado. Sí hay unos pilares que están muy bien señalados, como tú los has comentado uno por uno, pero el camino va dirigido por esa convicción, primero, de que la educación es un derecho universal. Segundo, de que debe llegar a todos por igual. Esa justicia social incluye precisamente que nosotros nos comprometamos a transformar la educación de tal manera que cada niño o niña se sienta acogido y se sienta dentro de un lugar seguro, que es lo que debe ser la escuela. Y que los adultos sigamos aprendiendo. También. Porque uno de los preceptos de la educación actual es que aprendes durante toda la vida. Así que somos todos estudiantes. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Judy, muchas gracias, como siempre. Me gusta hablar contigo. Mari, un placer. Y tenemos que cortar, no hay más remedio. Así que muchas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros y hasta la próxima.